Muy bien, un saludo a la profe Tarín que va a estar revisando este video que corresponde al segundo examen del módulo de materialismo, donde eh, aplicaremos las teorías de Gonzalo y Oremundo, Pavón y Coulter y Real y Poliéster en un estudio de caso, donde realizamos una entrevista semiestructurada para recolectar información para aplicar estas teorías. Sí. Este, bueno, saludos a la profe. Mi parte es con respecto a la representación del caso, don Ernesto describe su vida actual como más fácil que la de antes, valora los avances tecnológicos, la accesibilidad del transporte, la comunicación inmediata. Sin embargo, contrasta esto con una realidad pasada en la que la vida era más dura económicamente, pero existía mayor cercanía, comunidad y apoyo mutuo. Relata que su crianza fue brava, marcada por el trabajo continuo, sin salarios estables, sin dinero circulante. Explica que antes un trato podía pagarse con una vaca y que las relaciones comunales eran tan fuertes que el vecino era como un hermano. Actualmente, aunque está jubilado, observa que el acceso al trabajo para los jóvenes es muy difícil, exige demasiada experiencia, el bachillerato ya no vale, hay mucha competencia y existe lo que se le llama argolla, según don Ernesto. También señala que los servicios públicos han empeorado, especialmente la atención en salud, describiendo largas filas, citas inalcanzables y trato inadecuado de algunos profesionales. Sus redes más sólidas son las familiares y una estructura vecinal antigua de casi 48 años, donde los mismos vecinos siguen cuidándose entre sí. Sus principales fuentes de estrés son la mala atención en salud, la inseguridad y la pérdida de la libertad, que recuerda de su juventud. A nivel de afrontamiento, don Ernesto enfatiza la importancia de no dejarse caer, caminar, moverse y evitar ambientes que generen más malestar. Finalmente, desea para el país mejor seguridad pública, más profesionales en medicina y un sistema de salud fortalecido. Ok, vamos a ir ya con el análisis de las lecturas y ver cómo se puede ver con la entrevista que se le hizo a don Ernesto. Voy a iniciar con González y Orollano, los cuales tienen una idea central de que la psicología debería dejar de copiar lo ajeno y cómo es reconocer la realidad y la subjetividad de Latinoamérica. L- La, ¿cómo es? La psicología que nos proponen ellos es una descolonializada, porque ellos, los autores, nos hablan de que, al igual que otras ciencias, la psicología se ha construido desde una mirada colonial que define qué es valioso y qué no. Con esta psicología descolonializada, reconoz- reconozcamos ¿cómo es? Las experiencias locales, la historia de desigualdades y las voces silenciadas en la historia. En la entrevista podemos ver varios conceptos claves de esos autores. El primero que voy a mencionarles es la colonialidad del poder, creo que es que don Ernesto nos habla de que hoy en día no solo basta con dimeterle, con el esfuerzo que uno hace para conseguir trabajo. Como nos hablaba GU, este señor nos habla de que, y textualmente dijo, si no tiene argolla, no lo meten a trabajar hoy a uno. Esto nos muestra que el poder se ha distribuido de manera desigual, no todos tenemos las mismas oportunidades de conseguir un trabajo. Y eso es lo que los autores llaman la colonialidad del poder, estructuras, estructuras que reproducen desigualdad. Como segundo concepto, le voy a hablar de la colonialidad del saber. Este señor nos cuenta que para conseguir el trabajo que él tuvo en su tiempo, hoy en día le pedirían un montón de estudios y títulos que él no tuvo en su momento cuando lo consiguió, ignorando que lo consiguió por argolla. Esto muestra que hoy en día el sistema mm, escoge qué conocimientos son válidos y qué conocimientos no son válidos. Si quiere conseguir tal trabajo o quiere conseguir tal cosa, necesita tal y tal conocimiento.
Este, siguiendo con estos conceptos, les voy a hablar de la colonialización del ser. Esto habla de estructuras sociales que afectan la integridad y la tranquilidad de la gente. Cuando él comenta que la inseguridad le quita tranquilidad y la libertad y que ya no se puede vivir tranquilo, esto que nos muestra de ahí que hay un factor social que le quita la tranquilidad a la gente. De eso se trata esta colonialidad del ser, estructuras que afectan la integridad de la gente y esto. Y este señor nos habla de la desigualdad. Y por último, para ir terminando esta partecita mía, habla de la austeridad y las relaciones. Don Ernesto nos habla de que las comunidades de antes eran más unidas, más cercanas, y este tipo de relaciones donde las personas se cuidaban entre ellas, los autores ¿cómo es? Los autores la valoran mucho porque nacen de nuestra cultura y de nuestra forma de convivir entre nosotros. Bueno, muy bien. Yo voy a comentar la teoría número 2, que es la de Pavón y Couler. Muy bien, como teoría principal, para él la psicología latinoamericana necesita liberarse de la influencia colonial. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la psicología en Costa Rica y Latinoamérica se basa en psicologías principalmente de Europa, y entonces él enfatiza que necesita recuperar sus saberes propios, su popularidad y los comunitarios también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sujeto no puede entender como su historia natural, su historia material y en el ámbito político también. La idea principal de esto es igual la subjetividad, que está amarrada a la realidad no material y los saberes locales. Ok, aplicando los principales conceptos de nuestra entrevista, bueno, tenemos el concepto de materiales. Para el autor, la vida depende emocionalmente de los materiales que tengamos. Entonces, para don Ernesto, esto, bueno, don Ernesto lo confirma, porque él vive con un constante estrés porque le falta esto, le falta lo otro, quiere esto, y eso, bueno, él lo explicaba un poco en el ámbito de la medicina y la inseguridad, que él siempre quería más atención médica, más atención en seguridad, entonces ahí se ejemplifica. Muy bien. Como segundo concepto tenemos la psicologización, que quiere decir que es como, bueno, como una enfermedad en, en esa, en ese pensar de las personas, ¿verdad? Que es como cuando uno en realidad viene del problema estructurales, como instituciones saturadas o esa manera de acceder a una institución de manera, bueno, por argolla. Bien, la indigenización, el autor llama esto cómo recuperar los saberes propios, cotidianos y locales. Entonces, para don esto, una estrategia simple es como caminar, mantenerse activo, apoyarse en vecinos, evitar ambientes tóxicos también. Y por último, tenemos la violencia epistemológica. Bien, entonces, eh, para el autor, es como la incapacidad de poder pensar propiamente, la forma en que los sistemas modernos ignoran los saberes de la gente común. Entonces, qué nos evidenciaba don Ernesto? Bueno, cuando él antes en la comunidad era fuerte y ahora esos valores casi no cuentan para las instituciones, porque ahora premian más un título, premian más los años de universidad o de experiencia laboral. Entonces ya ponen por encima un, un título a
la fuerza corporal de alguien. Eh, de último está la lectura y la teoría de Pulitzer y Reale, que básicamente esta teoría central, o la teoría central se enfoca en que el ser humano se entiende mejor desde sus condiciones materiales, no desde sus ideas abstractas. O sea, que el ser humano hay que mirar cómo es el contexto en donde se desarrolla, en donde se desenvuelven sus actividades, en qué es, en dónde vive, en qué se transporta, qué es lo que come, y no tanto en lo que esas personas pueden llegar a pensar. La conciencia surge de la relación con esa realidad, o sea que las personas, las cosas que terminan pensando se derivan en mucha cantidad por las cosas que miran, por las cosas con las que tienen contacto con los materiales. Como conceptos de la lectura, tenemos el primero, materia y realidad objetiva, donde Pulitzer dice que la realidad existe antes que las ideas. Don Ernesto no inventa nada. La inseguridad, los problemas médicos, largas filas, son hechos reales que afectan cómo piensa y cómo siente. Eh, Como segundo concepto está la práctica. Para el materialismo, la práctica es la acción que transforma la realidad. Él practica esto, camina, busca soluciones, define sus derechos, mantiene rutinas sanas, es decir, no se queda quieto, actúa. Y está la estructura y superestructura. La estructura son problemas del país, inseguridad, falta de médicos, desempleos. La superestructura es lo que él piensa y siente. Preocupación, nostalgia, estrés. Las dos cosas se conectan. Lo que siente viene de lo que vive. Y por último está la dialéctica. Él vive contradicciones. No hay más facilidades. Hoy hay más facilidades, pero hay menos libertad. Antes había pobreza, pero más comunidad. Hoy hay servicios, pero funcionan mal. Eso es dialéctica. En realidad cambia, se mueve y se contradice. Voy a ir haciendo una integración final de estos conceptos, que cuando vemos las tres teorías podemos ver algo muy claro, que don Ernesto no vive sus experiencias aislado, sino que dentro de un país que cambia mucho a nivel económico, social y cultural. La perspectiva descolonial muestra cómo las desigualdades laborales e institucionales siguen existiendo. Pavón explica cómo su estrés no nace de condiciones, no nace de su mente, sino de condiciones reales. Y Poyacer permite entender cómo sus ideas y emociones surgen de relaciones con la realidad material. Don Ernesto es un sujeto formado por su historia, por su comunidad, por su país y sus condiciones de vida. En conclusión, el caso de don Ernesto nos enseña que la vida de las personas mayores está profundamente ligada a cambios materiales y sociales del país. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Listo, gracias, profe.